al cual no le entra nada de agua, no le entra absolutamente nada, no llueve, no le entra nada, y eventualmente dejamos de consumir, ¿va a subir el nivel del reservorio? No va a subir, se va a quedar igual, se va a mantener, no hay posibilidades de que suba, solamente sube si le entra agua. Entonces, al sistema Chingaza le tiene que entrar agua, y es un sistema que se basa en eso, en afluencias, particularmente principalmente por lluvias. Entonces, el sistema, gracias a estas medidas, yo no digo que subió, sino que tuvo una reducción en eventualmente la caída que estaba teniendo hasta más o menos hace un mes y medio, y luego empezó a crecer más rápidamente porque estábamos consumiendo menos agua de Chingaza. Yo le mencioné una cifra, Felipe, al principio de esta entrevista, y es que hoy, en comparación con el 11 de abril, el sistema Chingaza tiene alrededor de 73, 74 millones de metros cúbicos adicionales a los que tenían esa fecha. De esos 14 millones son metros cúbicos que no consumimos del sistema Chingaza por haber cerrado con el racionamiento el sistema durante los días que hemos cerrado en cada una de las zonas. Entonces, las medidas han funcionado. Sin lugar a dudas, han funcionado, y es lo que nos permite hoy tomar la medida de pasar a una nueva fase que no es tan, digamos, tan drástica, y que eventualmente, si logramos mantenernos cerca de la curva guía y llegar al 70% en octubre, podremos levantar la medida. Bueno, alcalde, una pregunta final sobre este tema de tuberías, de los efectos del racionamiento. ¿El cambio de coloración de agua tiene que ver con lo mismo? ¿Tiene que ver con racionamiento y daños en las tuberías? Néstor, el cambio de coloración que ocurrió, por ejemplo, en enero de este año, febrero, y luego en estos días algunos han presentado esa situación, tiene que ver con los cambios operativos del acueducto. Por ejemplo, en enero, febrero nosotros empezamos a traer más agua, como les mencionaba, de Tibitoc. Esos cambios en el manejo de las tuberías llevan a que la película que tienen las tuberías, pues obviamente impacta el color del agua. El acueducto hace una medición permanente en más de 50 puntos diarios para revisar la calidad del agua y garantizar que sea un agua potable. Esa coloración no afecta la potabilidad del agua. Sin embargo, ocurre por esos cambios operativos en las tuberías. Entonces, ahorita, como yo le mencioné, estamos trayendo, a partir del finales de la semana pasada, un poco más de agua de Tibitoc. Ya estamos trayendo más del 50% del agua de Tibitoc. Antes, recuerden que era el 25%. Entonces, esos cambios operativos cambian la coloración. Tienen que ver es con cambios en el manejo de las tuberías. Ok. Es el alcalde Carlos Fernando Galán, esta mañana en Blue Radio, son las 7:02. Alcalde, ya que lo tengo en la línea, quisiera preguntarle, ¿vio la encuesta, la de ayer de Invamer? Sí, señor, sí la vi. A usted, alcalde, le va, pues se lo digo con sinceridad, regular, ¿cierto? Sí, ahí vi que caímos en favorabilidad como 12 puntos y creció la desfavorabilidad, y eso pues obviamente uno no puede solamente tener eso en cuenta, pero es un elemento que hay que tener en cuenta en lo que está sintiendo la gente. Yo creo que hay un desgaste por el tema de las medidas de racionamiento, inevitables, nos tocó tomarlas, estamos buscando siempre que las medidas pues tengan el impacto que se requiere y se puedan resolver rápidamente. También soy consciente de situaciones de seguridad que ha habido la ciudad, a pesar de algunos resultados importantes que tenemos, una reducción de 5% en homicidios comparado con el año pasado, reducción importante también en lo que tiene que ver con hurtos, por ejemplo, en comparación con el año pasado, cerca de 21% en hurto a personas, por ejemplo, pero obviamente tenemos problemas como la extorsión, que nos está creciendo. Hay una problemática también en lo que tiene que ver con las basuras en Bogotá, que nos está afectando, y estamos tomando medidas, y yo sí creo que es clave repensar un poco la estrategia que estamos haciendo para poner en control a quienes obviamente están generando esa dinámica de basuras en las calles de Bogotá. Y tenemos también otro tema, Néstor, que yo pues creo que impacta esto, y es que hemos tenido más de 300 bloqueos al sistema de transporte público de este año, más de 309 para ser exactos, más o menos 2 al día tenemos. Nosotros hemos buscado siempre, obviamente, trabajar cumpliendo los protocolos de ley, que haya un diálogo, que entre la fuerza pública cuando se agoten los protocolos de diálogo, pero esto impacta muchísimo a la gente, y entiendo la frustración, y entonces pues tenemos que tomar estos resultados de la encuesta como un llamado de atención para cambiar cosas, para reconocer que tenemos que hacer más, tener más impacto, más acciones y resolver más rápido las problemáticas que están sufriendo los bogotanos. Vale, es el alcalde Carlos Fernando Galán hablando de las cifras, pero me da la impresión, alcalde, para terminar, que buena parte de su desgaste en estos 6 meses, usted completa la semana entrante su primer semestre de gobierno, está muy centrado en el tema de inseguridad. ¿Estamos de acuerdo? Ese es uno de los temas, pero yo creo que eso se combina con el tema del desorden en el espacio público, creo yo,
y también con el tema de las protestas. Es una combinación, creo yo, y me refiero a protestas, no protestas, bloqueos al sistema de transporte público, y en eso tenemos que ver cómo logramos también una discusión de ciudad. Aquí no puede ser que cada cual que quiere eventualmente manifestar una inquietud sobre cualquier tema, lo primero que hace es ir a bloquear el sistema de transporte público, porque lo que eso impacta es a millones de bogotanos. Hay personas que están en el transporte público que se quieren desplazar porque tienen una cita médica, van a eventualmente a la universidad, al colegio, van al trabajo y se ven impactados por eso y tienen retrasos de varias horas. Entonces tenemos que dar esa y otras discusiones, pero yo creo que entre esos elementos que usted menciona, seguridad y los otros, está el desgaste y tenemos que cambiar varias cosas para que la ciudadanía sienta un cambio más rápido en las problemáticas que está viviendo hoy la ciudad. Cuando usted dice tenemos que cambiar varias cosas, ¿en qué está pensando, alcalde? No, pues ahí vamos a arrancar eventualmente. Digamos, yo le cuento una cosa, Néstor. Sí. Yo me he encontrado con que obviamente este primer semestre es un semestre de mucha planeación, porque está el plan de desarrollo, está la reunión con absolutamente todos los organismos o grupos representativos de la ciudadanía, que es importante tener esas reuniones para poder planear lo que vamos a hacer los 4 años. Pero la ciudadanía con razón se está pidiendo, está muy bien que planee, pero empiece a actuar. Tenemos que empezar ya con nuestro plan de desarrollo aprobado, que fue aprobado a finales del mes pasado, ya con la armonización que esperamos tener en el próximo mes aprobada, que es el cambio del presupuesto para que se adecue a nuestra propuesta de gobierno. Entonces tenemos un presupuesto aprobado en el gobierno anterior. Con esas herramientas podemos estar mucho más presentes en calle con acciones, y es lo que la gente va a sentir a partir de ahora. Vale. Es el alcalde de Bogotá, 7 de la mañana, 6 minutos. Alcalde Galán, gracias por acompañarnos. Le deseo un feliz jueves, señor alcalde. Muchas gracias a ustedes. Hablando sobre racionamiento, sobre la encuesta, Felipe, las cifras son aprobación de Carlos Fernando Galán en Bogotá, 47%. Ahí están los 12 puntos que baja, porque estaba en 59%. Es una caída notable en la favorabilidad del alcalde. Mire que él atribuye el principal problema. Pero tiene claro el alcalde, perdón, Richard, tiene claro el alcalde las razones por las cuales su popularidad ha bajado. No lo negó, no le echó la culpa al gobierno anterior. Nada, Felipe, me pareció. Dijo, tengo problemas con racionamiento, seguimos con problemas en extorsiones. Bloqueos, sí. Tuvimos 300 bloqueos. El tipo la tiene clara, dice, haya esto, y hay que ver cómo corregimos, Felipe, y cómo enmendamos. Es cierto, a diferencia de otros que le echan la culpa al anterior, ¿no? Es cierto que Carlos Fernando Galán es el alcalde cuya favorabilidad más cae en esta encuesta de Inbamer. Él desaprueba, por su parte, quiere decir la desfavorabilidad, estaba en 29 y pasa a 44%, es decir... Una barbaridad. Las cifras, la verdad, es un desgaste el más rápido en 6 meses de gobierno. Me parece interesante que él asocie, y creo que tiene razón, el principal problema en Bogotá, según la encuesta para los bogotanos, es la inseguridad. Sí, es que no hay duda. Él lo vincula y lo suma a los bloqueos al sistema Transmilenio. Es decir, él esto lo incluye en un todo, dice, mire, la gente molesta porque ahora resulta que todos los que están inconformes deciden ir a bloquear Transmilenio, ocasiona un daño en la popularidad del alcalde. Pero Ricardo, es que eso tiene sin mucho duda el tema de sentido. seguridad es importante, María Consuelo. Pero tiene sentido. Pero claro, tiene mucho sentido. La gente pero va más allá. Si me hablan de a uno, María Consuelo. Sí, la gente que vive en Soacha y que normalmente tiene un trayecto en Transmilenio, gracias al carril exclusivo de media hora o de 40 minutos, tiene que caminar 3 horas cuando hay un bloqueo en la 30 o en la Universidad Nacional, que fue pan de todos los días en este semestre prácticamente. Entonces, que la gente tenga rabia y le atribuya eso al alcalde y a que tenga que poner orden, pues es completamente natural. Sumado a la inseguridad, creo que tiene todo el sentido. Yo lo que sí celebro es que el alcalde Carlos Fernando Galán sea una persona, primero, humilde en aceptar que el resultado existe y no sea negacionista, y adicionalmente esté pensando en reflexionar y en cambiar cosas, porque de eso se tratan las encuestas, de que uno adopte correctivos. Lo que pasa, María Consuelo, es que en el tema de movilidad, con las obras que hay en construcción, con el caos natural que hay en la movilidad, con los accidentes, Felipe, más 309, 2 bloqueos diarios,
pues esto se vuelve invivible. Pero Néstor, le digo, yo creo que pues me alegra que el alcalde esté reflexionando qué puede estar causando esta caída, porque es una caída muy fuerte de 59 a 47 en favorabilidad, y especialmente sube mucho su desfavorable, sube del 29 a 44 en poco tiempo. Y qué bueno que reflexione qué podría estar ocasionando. Sin duda alguna el tema de seguridad es relevante, pero hay algo que el alcalde no mencionó y es muy importante que tengan el radar, porque ahí está gran parte de lo que está generando seguramente también la desazón o la inconformidad o la desilusión de muchos electores, de muchas personas que tienen una expectativa distinta frente a Galán, y es su política en lo social. Mire, Néstor, a Bogotá la han gobernado mayoritariamente alcaldes o de izquierda o progresistas, Lucho Garzón, el hoy presidente Gustavo Petro, la alcaldesa saliente, Claudia López, que está en una agenda social. Y eso tiene una razón de ser, y es que en Bogotá se han establecido unas políticas sociales que están consolidadas. En materia de educación pública, por ejemplo, hubo lamentablemente unos recortes en el programa. Las ha continuado. No se equivoquen. En un tema, uno de los programas más populares de la anterior administración, que era Jóvenes a la U, no tiene cupos nuevos. Se mantiene lo que venía del gobierno anterior, por supuesto, pero no tiene cupos nuevos. Por ejemplo, aquí tuvimos una discusión hace un par de semanas sobre el impacto que iba a tener dejar de hacer una universidad en Suba, dejar de hacer colegios, dejar de hacer... Los gobiernos anteriores, Felipe, usted menciona, y como quedó Bogotá, me permiten. ¿Sabe cómo quedó Bogotá? Le digo cómo quedó Bogotá, Felipe. Le digo cómo quedó Bogotá, con los mejores indicadores de educación pública de todo el país. Le digo cómo quedó Bogotá, con los mejores indicadores de salud pública de todo el país. El indicador de Claudia Yo le digo con López, mucho gusto a Felipe cómo quedó Bogotá. El indicador de Claudia destrozado. López, el indicador. Pregunte. El indicador, claro, porque es que mide la encuesta de Galán contra el imaginario de Claudia López. Pero tampoco ha alcanzado los negativos de Claudia López, ¿no? Aquí podemos especular. Yo mismo ha alcanzado los negativos con los que salió Claudia López de la alcaldía. No, esto es apenas un primer campanazo. Apenas un primer campanazo. Yo creo que él lo recibe así, diciendo tenemos que comenzar a ejecutar. Me parece ver una actitud reflexiva en el alcalde Galán, diciendo por qué se ha caído. Lleva 6 meses y encontró una ciudad destrozada. Bueno, señor, y le tocó tomar unas medidas que ha debido tomar Claudia López y que en su momento tenía que haber tomado el alcalde Petro. Bueno, Felipe, ya que nos metimos en esto, les pregunto a quienes están en Bogotá especialmente, ¿qué piensan de la gestión de Galán, del alcalde Carlos Fernando Galán, ahora que está completando 6 meses? Un tipo serio. Y yo creo, Néstor, que el bajón también tiene que ver con la manera seria como asumió el tema del agua. Claro. Él hubiera podido hacer populismo ahí. Él hubiera podido decir, no, esperemos que llueve. No, y fue serio en eso. Yo creo que estamos ante un alcalde serio que enfrenta los temas. Usted está, padre, me da la impresión, en el 47% que apoya al alcalde Galán. Sin duda. Ok. 7:13 minutos. Aquí hay otras personas que no están en el 47% que lo apoya, sino en el 59%. ¿Qué desaprueba la gestión del alcalde Galán, señor Pero Andrés? sobre ese 59%, Néstor, mire, podemos especular que si es por el agua, que si es por el programa de Jóvenes a la U, que si es por la política social, o sea, podemos gastarnos un tiempo aquí especulando. Yo mismo lo hice cuando recibí la encuesta y vi esos números, pensé que era por lo del agua, pero la encuesta misma trae un dato muy, muy contundente, Néstor, y es que cuando le preguntan a la gente cuál es el principal problema de Bogotá, inseguridad se lleva de lejos a cualquier otro problema. 56%, primer problema. El segundo problema, que es el desempleo, marca con el 6%, 50 puntos menos que el principal. Ese problema, que yo reconozco que el alcalde ha hecho unos esfuerzos y la Secretaría de Seguridad unos esfuerzos grandes, y hemos visto capturas, hemos visto desmantelamiento de organizaciones, etcétera. El problema es que ese tema de la inseguridad tiene unas dimensiones tan grandes que no va a ser fácil y resolverlo rápidamente, y tiene unas dimensiones cambiantes. El problema de la extorsión, por ejemplo, que es un problema que sufren mucho en Barranquilla, está creciendo en Bogotá, y eso es un problema conectado con dinámicas de nivel nacional que no le va a quedar fácil al alcalde solo enfrentar. De modo que en ese tema en particular la cosa no se ve muy Ya les voy a contar, Néstor, les voy a contar la situación en la línea de Andrés. Los otros alcaldes de otras ciudades del país, porque en la realidad todos tienen el mismo problema de inseguridad, es el común denominador
en Medellín es el común denominador, Barranquilla, Cali, por supuesto. Y tiene la encuesta también datos importantes sobre el gobierno nacional. Señor, muy corto, Aurelio, le agradezco. En la línea, con mucho gusto, en la línea de Andrés, inseguridad, 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 5 veces. Pero no nos quedemos ahí. El hurto disparado en Bogotá, y esto es de lo más sensible para la gente. Usted sí vio las modalidades de hurto que la gente más se queja: atraco, cosquilleo, raponazo, fraude, engaño, paseo millonario. El problema de Bogotá, de la desfavorabilidad de Carlos Fernando Galán, se resume en 2 palabras: inseguridad y hurto. Podemos echar corriente sobre el tema social y yo puedo estar de acuerdo ahí, pero mientras usted siga siendo víctima de cosquilleo en Transmilenio, mientras usted siga siendo víctima de paseo millonario, esa aguja no se va a mover, alcalde Galán. Inseguridad y hurto, hágale por ahí. Seguramente la extorsión está creciendo, no lo muestran las cifras todavía de una manera, pero permítame una última cosa de cifras. Y eso que la mitad de las personas no denuncia. El registro es mitad y mitad, o sea, por cada 2 que roban, uno se queda callado y otro va y denuncia. O sea que en Bogotá está tomada por el hurto, y mientras eso persista así, Aurelio, me temo que el alcalde Galán seguirá para abajo. Publico al lado de estas encuestas, porque las cifras parecen decir también lo contrario, las cifras sobre inseguridad, los robos a las personas, celulares, residencias, comercio, automotores, motos, extorsión. Estas cifras vienen bajando. Son las 7 de la mañana. 7 de la mañana, 16 minutos, señor María Consuelo. No, lo último es que creo que también tiene toda la razón el alcalde en decir: he estado muy guardado en la planeación. Ya tenemos plan de desarrollo, lo queremos ver en la calle, alcalde, usted tiene razón, lo queremos ver en la calle a usted y al gabinete, los queremos cercanos a los problemas de la gente, y creo que él ahí también tiene clarísima la respuesta. Hay que estar caminando seguro, como dice su plan de desarrollo. Recibo muchos, Néstor, y eso que dice María Consuelo. Le digo una cosita, Felipe, estoy recibiendo muchos comentarios sobre la supuesta tibieza del alcalde Galán. Como aquí estamos acostumbrados a los extremos, Felipe, al alcalde Galán lo van a graduar de tibio, no entiendo por qué razón. Y me parece que esa es una de las cosas en Colombia. Porque es serio. Porque es serio, porque no es fanático, porque no es populista. Toma decisiones responsables. De las perversiones. Aquí toca salir a insultar, toca descalificar. Y el alcalde Galán pues tiene una personalidad que me parece no ¿Qué coincide. pretende? ¿Que pase lo del 21 de septiembre del 2021? Sí, entonces toca salir a y Néstor, ¿a la policía echar bala o qué pretenden? No sé, Felipe, pero bueno, la tibieza, digo, cuando pregunto por las características del alcalde Galán, por qué le va a regular en esta encuesta, mucha gente me habla de la tibieza, que yo no... Néstor, y fíjese yo aprecio la verdad en este país de calenturas, yo aprecio la tibieza. Son así, señor Daniel, 7:17. Estamos comparando con la medición en donde estábamos en la mitad de los problemas de incendios, donde el alcalde se vio muy conectado con la ciudadanía, al frente de los problemas, y estos 2 meses han sido del paso del plan de desarrollo, de conversaciones con los gremios, con las comunidades, etcétera. El alcalde debe salir más, porque lo hace muy bien hablando con la comunidad, entendiendo sus problemas, y en las localidades, en los barrios, etcétera, tomando las decisiones que debe tomar. Yo creo que es momento que el alcalde, ya aprobado el plan de desarrollo en el Consejo, salga de nuevo, lidere personalmente los temas de seguridad, las decisiones que se deben tomar en las estaciones de policía, en los CAIs, en la distribución del pie de fuerza con el general Gualdrón, para que vuelva a tomar ese liderazgo que vimos en la época de los incendios, y eso probablemente va a aumentar sus índices de popularidad. Porque yo estoy de acuerdo, el alcalde ha tomado algunas decisiones impopulares, pero que son responsables. Pueden llamarlo tibio, pero en el mediano plazo son las decisiones responsables para la ciudad. 7 de la mañana, 19 minutos. En segundos, el Padre Linero, los deportes, aquí en Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co.
y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. En Blue, la Conmebol Copa América USA 2024 suena diferente. Hay nómina de Colombia. Medio oficial de la Conmebol Copa América Estados Unidos 2024. Con tanto amarillo, azul y rojo y tanto aliento para nuestra selección Colombia. Ya vamos al terreno de juego. Qué intensidad en ataque Colombia, Castela. Disfruta de partidos y las últimas jugadas en Blue. Hola, ¿cómo están? Yo soy Juanita Kremer de Boombox y los invito a que no se pierdan nuestro podcast El Futbolista Presidente. Es una audionovela escrita por Dago García, 2 episodios de 10 minutos, les va a encantar. Combina 2 temas que nos encantan a los colombianos, fútbol y política. No se lo vaya a perder, recuerde, en Spotify y boombox.com. Llega el podcast El Futbolista Presidente. Dago García entra al juego con su primer audionovela de Boombox. Encuentre todos los episodios de esta emocionante historia en Spotify o en www.boombox.com. Boombox Podcasts, un mundo por escuchar. Llegó la hora de fluir con el planeta y actuar para proteger las reservas de agua que nos quedan. Día a día podemos hacer algo para unirnos a la corriente del cuidado del agua. No es un chiste. Debemos cuidar el agua. Unirnos a la corriente de las acciones sostenibles hará la diferencia. Todos podemos ser protagonistas de esta gran historia. Cuidar el agua, la corriente que nos une. Una campaña de Caracol Televisión, Blue Radio y La Calle. Les contamos a partir de este momento las noticias de Colombia y el mundo. Bienvenidos, aquí está el resumen. Lo preparamos en voces. Claro. Pero la factura la Vamos con las noticias, una agenda cargada de información. Comenzando sin pena, sin pena. Se queda con la factura. En Blue, la Conmebol Copa América USA 2024 suena diferente. Hay nómina de Colombia. Medio oficial de la Conmebol Copa América Estados Unidos 2024. Con tanto amarillo, azul y rojo y tanto aliento para nuestra selección Colombia. Ya vamos al terreno de juego. Qué intensidad en ataque Colombia, Castela. Disfruta de partidos y las últimas jugadas en Blue. Permanecen detenidos los golpistas, el principal de ellos, el general Juan José Zúñiga, que hasta anoche fue el comandante del ejército boliviano y que en el momento de su detención dijo que no fue un golpe, sino un autogolpe. Y se echa él, el general Zúñiga, una teoría tal vez la más creativa en la larga historia de los golpes militares en América Latina, y es que fue el propio presidente Arce quien el domingo le pidió que sacara las tanquetas a la calle y se inventara algo para subir la popularidad del gobierno, que es cierto. Arce está por el suelo, Bolivia tiene una durísima crisis económica, pero es una tesis que parece poco creíble, ese argumento del autogolpe, porque en cámaras está tan bien grabado el momento en el que Arce enfrenta a Zúñiga y le dice que no se equivoque y no repita la historia. Y en ese momento Zúñiga no le dice nada. El padre Alberto Linero es periodista y también está en Mañanas Blue. 7 de la mañana, 23 minutos. Oye, yo siempre he querido saberlo todo. Recuerdo que de niño le preguntaba a mi padre por cada aparato que conocía y cada experiencia que vivía. Agradezco que en la sencilla escuela donde aprendí a leer y escribir, el viejo profesor Huertas me animó a satisfacer mi curiosidad. Siempre me alentaba a disfrutar de la incertidumbre y a buscar respuestas. Luego entendí que uno de los dones de los seres humanos es preguntar, cuestionarse,
tratar de entender y sobre todo captar las relaciones y el sentido de las realidades. La periodista y escritora española Teresa Viejo dice lo siguiente, abro comillas: la curiosidad permite transformar cada incertidumbre y situación nueva en una oportunidad de aprendizaje, en lugar de verlas como obstáculo. La dinámica social de hoy está basada en estar plenamente informado. De alguna manera se quiere saciar la mente de las personas y casi se desprecia la incertidumbre, cuando en realidad deberíamos entender que es más importante tener preguntas que respuestas. La educación tiene en la curiosidad su principal motor, pero no creo que sin el deseo haya curiosidad. Por eso necesitamos provocar más el deseo en los jóvenes, en los niños y niñas. Además, creo que los padres de familia tienen que aprender a despertar la curiosidad de sus hijos y que en la escuela se debe evidenciar en los procesos de aprendizaje. En este aspecto, creo que se hace necesario por lo menos 3 cosas. 1. Crear un ambiente de aprendizaje que fomente la exploración y la experimentación. 2. Utilizar métodos de enseñanza que despierten la curiosidad. Esto incluye el uso de preguntas abiertas, debates, proyectos y simulaciones. Y 3. Valorar la curiosidad y la creatividad. Es importante reconocer y celebrarla y decirle a los estudiantes que está bien, que tengan ganas de aprender, ganas de saber. Insisto, es a través de la curiosidad que exploramos el mundo. Hacemos preguntas, descubrimos nuevas ideas y resolvemos problemas. Si queremos realmente formar, tenemos que controlar la tentación de abrumar a los demás con información. Siempre deben quedar preguntas para que esas personas sigan aprendiendo. Las victorias y derrotas, la pasión y la afición en juego y los datos de lo último en deportes se lo presenta Mañanas Blue. 7 de la mañana, 26 minutos, momento para hablar de deportes, momento para hablar de la Copa América, que ha dejado una fenomenal actuación de parte de la selección de Venezuela en las últimas horas. Fue una noche y una madrugada fabulosa para los seguidores de la Vinotinto tras el triunfo 1-0 frente a México. Una pena máxima de Salomón Rondón, su máximo goleador, ídolo y líder de esta selección. Fue al minuto 57 y bueno, todo parecía indicar que una México que intentó buscar el gol de la igualdad encontraba el premio al minuto 87. Orbelín Pineda cobró una pena máxima y la atajó magistralmente Rafael Romo. Ahí todo se concretó para un triunfo histórico que le permite a Venezuela ya estar instalada en los cuartos de final de la Copa América. Por eso, así se celebró en el camerino de la Vinotinto. Todo mi sufrimiento, Sí, al ritmo de Oscar de León, los jugadores celebraron en la intimidad producto de esta victoria. México ahora, tras haber caído ante los venezolanos, está obligado a ganarle a Ecuador para avanzar en la Copa. A los ecuatorianos les bastará el empate en la última fecha para conseguir ese tiquete, mientras que Venezuela cerrará frente a Jamaica esta fase de grupos. Ecuador, que a propósito derrotó también en la jornada del día anterior 3-1 a Jamaica. El grupo B lo lidera Venezuela con 6 puntos, Ecuador y México tienen 3 y Jamaica es último sin unidades. Y hoy, a propósito de Copa, Colombia en Glendale, Arizona, volverá a trabajar al final de la tarde y en la mañana habrá también una sesión abierta para los medios de comunicación. Le están haciendo el amague, el esguince a los 40 y algo más grados centígrados. Le huye Colombia al intenso calor en el desierto de Arizona. Lo de Lucumí pinta para estar completamente descartado. Debe ser oficializado el tema en las próximas horas y será baja para enfrentar a la selección de Costa Rica. Los ticos ya están también en Phoenix, tendrán segundo día de trabajos después del empate frente a Brasil. Y hoy, a propósito de la Copa, el grupo C vuelve a escena. Panamá enfrentará a los anfitriones Estados Unidos y Uruguay, la de Bielsa, se medirá a Bolivia. Este grupo lo lideran uruguayos y estadounidenses con 3 unidades. Y ojo, hoy no habrá Eurocopa, la Euro se reanudará el próximo sábado ya con los octavos de final. Los emparejamientos, hay juegos fantásticos. Suiza se medirá a Italia,
Alemania se verá las caras con Dinamarca. El domingo, Inglaterra se enfrenta a Eslovaquia y España ante Georgia, la gran sorpresa en esta Euro. El lunes, Francia frente a Bélgica y Portugal, la de Cristiano Ronaldo, se verá las caras con Eslovenia. Y el martes se cerrarán los octavos con los juegos Rumania, Países Bajos y Austria frente a Turquía. Y atentos, hoy presentación de equipos del Tour de Francia, será en Florencia, Italia. 4 colombianos, Santi Buitrago, Egan Bernal, Harold Tejada y Fernando Gaviria estarán en acción. A las 11:30 de la mañana, señal de este acto en Caracol Sports, en el canal Caracol HD2. 7:29 los deportes a esta hora en Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. En Blue, la Conmebol Copa América USA 2024 suena diferente. Hay nómina de Colombia. Medio oficial de la Conmebol Copa América Estados Unidos 2024. Con tanto amarillo, azul y rojo y tanto aliento para nuestra selección Colombia. Ya vamos al terreno de juego. Qué intensidad en ataque Colombia, Castela. Disfruta de partidos y las últimas jugadas en Blue. El ELN sigue reclutando niños, violando las normas mínimas del derecho internacional humanitario y sigue burlándose del compromiso que firmó con el gobierno del presidente Gustavo Petro para suspender acciones violentas y criminales mientras avanza, en teoría, un proceso de paz. En las últimas horas se conocieron interceptaciones de las comunicaciones de alias Malverde o Gatillo Loco, cabecilla del frente José David Suárez del ELN, en las que les dice a sus hombres que, y esto lo leo textual, la orden del jefe es reclutar a los menores de edad. Vayan a las escuelas, verifiquen si tienen que ir a hablar con los familiares, pero necesitamos reclutar peladitos y peladitas lo más pronto posible. Cierro comillas. Alias Gatillo Loco tiene como área de operaciones los límites entre Boyacá y Casanare, relativamente cerca de la frontera con Venezuela, que es la misma zona en la que las fuerzas militares rescataron en las últimas horas a 2 niños de 13 y 16 años de edad que habían sido reclutados por el ELN. Fueron encontrados con uniforme camuflado y habían sido obligados a dispararles a las tropas. La delegación del gobierno para los diálogos con esa guerrilla emitió un comunicado informando que denunció estos 2 hechos ante el mecanismo de monitoreo y verificación. Y a propósito de deporte, ya están listos los emparejamientos también, Ricardo, de la Euro. Sí, ¿no? Así que doble plato futbolístico para este fin de semana. Mire, les decía que el sábado arrancamos con Suiza, Italia y Alemania, Dinamarca. Pasa Italia, pasa Alemania. Pasa Italia, gracias padre. El domingo, Inglaterra, Eslovaquia, España, Georgia. Inglaterra, España. Bueno, el lunes Francia, Bélgica, Portugal, Eslovenia. Bélgica, Eslovenia. Portugal, ¿para de qué esa y el persecución? martes Rumania, Países Bajos, Austria, Turquía. Países Bajos y Austria. Ojo que en cuartos de final, si pasa Inglaterra. Pero están bien, son buenos partidos, claro, buenísimos partidos. Y por el cuadro en el que se enfrentan, en cuartos podrían verse las caras ingleses e italianos, España y Alemania en cuartos de final. Esa sería, como dicen ustedes, la final anticipada. Y Portugal-Francia. Muy bien, Ricardo, perdóneme un segundo. ¿Está la ministra Prada? Marianela Prada es la ministra de la Presidencia de Bolivia, que anoche termina siendo la gran protagonista en el intento de golpe militar al presidente Arce en La Paz. Cuando entran los carrotanques, cuando entran los vehículos militares o intentan entrar rompiendo el portón de la presidencia, es ella la que se para frente al golpista, al general Zúñiga, y le dice: no cometa el mismo error de la historia. Ministra Prada, en La Paz, buenos días. Buenos días, Néstor. Saludar a través de Blue Radio Colombia, todo el pueblo colombiano, a
toda la comunidad internacional que también sigue Blue Radio y justamente como usted lo acaba de señalar, desde aquí, desde el Estado Plurinacional de Bolivia, en este momento desde la Casa Grande del Pueblo, que ayer estaba sitiada por militares. Ministra, le agradezco que usted atienda esta llamada desde Colombia. Quisiera explicarle a los oyentes para que la escuchen. Es la ministra que está de espaldas en este video. A un lado, al lado izquierdo, el presidente Arce, con el chaleco militar camuflado, el golpista, el general Zúñiga. Usted es la que se ve de espaldas con el turbante en la cabeza. Esto es lo que pasa en ese momento ayer en el Palacio de Quemada. No repita la historia, general. No se equivoque, general. No se equivoque, general. Van a darle baja, general. Este es el video con el respectivo audio. Usted le dice a Zúñiga, ministra, no repita la misma historia. ¿Qué estaba pasando en ese momento? En ese momento, Néstor, en realidad ahí lo que se está mostrando en el video es también una parte de lo que ya le habíamos indicado a Juan José Zúñiga, y quien está en el video en realidad es quien se estaba desempeñando como comandante de la Fuerza General, del comandante general de la Fuerza Aérea Boliviana, Javier Segarra. En realidad, Zúñiga estaba con los dos comandantes, es decir, son 3 comandantes de fuerza, estamos hablando del Ejército, de la Fuerza Aérea y de la Armada. Se encontraban los 3, y uno de los que está ahí en esta parte del video es justamente Segarra. Lo que pasa antes de ese video que se está mostrando en este momento a través de Blue Radio es luego de que el presidente, cuando a un tanque militar de los varios que habían tomado la Plaza Murillo con tropas militares de manera totalmente inconstitucional e irregular en lo que hace a la jerarquía de las Fuerzas Armadas, un tanque se pone frente a la puerta del Palacio de Gobierno y empieza a derribarla en la puerta. Entonces, cuando ya estaba en ese momento derribada la puerta y Zúñiga junto a las otras tropas pretenden entrar ya a tomar la Casa Grande del Pueblo y concretar el golpe de Estado, el presidente, con quien me encontraba en ese momento, toma la decisión de ir a enfrentar a Juan José Zúñiga y me dice, compañera, vamos, aquí tenemos que evitar que se derrame la sangre del pueblo. Él toma la decisión de ir a enfrentar a Zúñiga. Lo que pasa minutos antes de ese video que se está mostrando es que el presidente, con el bastón de mando en la mano, sale y enfrenta a Juan José Zúñiga y le dice, le está hablando su capitán general de las Fuerzas Armadas, que es lo que determina además nuestra Constitución, el rango que también tiene el presidente al mando de las Fuerzas Armadas, y le dice, le ordeno en este momento que repliegue a todas las tropas y los tanques que se encuentran aquí en la Plaza Murillo. Evidentemente Juan José Zúñiga no lo hace, ahí es, luego podemos conversar respecto a lo que le indica en ese momento lo que dice nuestro presidente, y luego que Juan José Zúñiga decide no acatar las órdenes del presidente, el presidente se da la vuelta y lo mira a este comandante de la fuerza aérea. Y ahí es justamente lo que se está mostrando en imágenes, y yo me encuentro al lado del presidente señalando lo que usted acaba de indicar. Le estaba diciendo que no se repita la historia en nuestro país. En Bolivia tenemos en nuestra historia cerca de 40 golpes de Estado. 36 golpes de Estado, y justamente lo que le decía es que estaba nuevamente manchando de sangre el uniforme militar. Ya teníamos 12 personas heridas afuera en la Plaza Murillo. Hasta el momento tenemos 12 personas heridas con armas de fuego.
y lo que le estaba diciendo era eso, que no se repita la historia, que respeten la constitución política del Estado y que resguardemos sobre todo la vida del pueblo. Ministra, ese general Zúñiga del video, el golpista que está detenido, ¿qué les decía? Si él era el comandante del ejército, ¿cuál era el argumento del golpe? ¿Qué información interna tuvieron ustedes allí en la Casa de Gobierno en Bolivia? Cuando el presidente decide salir a enfrentar a Zúñiga y le dice inmediatamente que le hablaba como su comandante general de las Fuerzas Armadas, le ordena que repliegue a las fuerzas. Lo que Zúñiga señala justamente en ese momento es que le dice, no puedo hacer eso, le dice. No puedo hacer eso. El presidente le vuelve a indicar y le dice, aquí está su capitán, acate las órdenes y saque a toda la policía militar a sus cuarteles en este momento. Y él vuelve a reiterar que no puede hacer eso, que hay un descontento en las Fuerzas Armadas, y él indica algo señalando como que hay un malestar del pueblo. Él empieza en realidad a abrogarse como la representación del pueblo y hablar como si estuviera él siendo la voz del pueblo. Entonces el presidente, por supuesto, lo que señalamos en ese momento quienes estábamos ahí es que él no podía hablar a nombre del pueblo. Y luego Zúñiga le vuelve nuestro presidente a indicar que repliegue a los tanques y a las tropas, y Zúñiga le contesta que no podía hacer eso, que no podía ser tanto, le señala algo así como tanto desprecio a la lealtad que él había tenido, porque en realidad un día antes nosotros habíamos comunicado, estaba el ministro de Defensa y yo, la decisión de nuestro presidente de hacer el cambio de Zúñiga como comandante del ejército, y queríamos hacer, por supuesto, una transición ordenada como lo hemos hecho otras veces y como sucede en un Estado de Derecho democrático. Tengo entendido que el gran temblor político que hay no solo es por el intento de golpe militar de ayer por la tarde, sino por la declaración de Zúñiga cuando lo estaban capturando, que dice que fue un autogolpe, que la instrucción del golpe, que sacar los militares a la calle, las tanquetas, los carros militares, fue del propio presidente Arce. ¿Eso es cierto? Es totalmente falso, Néstor. Esa afirmación que realiza Juan José Zúñiga es su último intento. Él, mire usted lo que hace. En primera instancia, él piensa que además va a contar con el apoyo popular en este golpe de Estado fallido, lo cual no sucede. El pueblo empieza a trasladarse a Plaza Murillo para justamente resistir contra este golpe fallido. Él se da cuenta que en realidad no cuenta con el apoyo popular, y lo que hace luego es acudir justamente a hacer un llamado a las fuerzas de oposición, señalando que iba a liberar a personas que fueron justamente parte del golpe de Estado del año 2019. Y luego ya cuando es detenido, él recurre justamente a estas declaraciones que usted señala, indicando de que había sido un autogolpe y se había instruido en realidad a realizar esto por parte de nuestro presidente constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia, Lucho Arce. Y esta es como su última jugada para intentar salvar la responsabilidad que tenía como cabecilla de este golpe de Estado fallido, y que hoy, dentro de las investigaciones que se están realizando y al momento de haber sido aprehendido, es que se está develando todo esto, y que bueno, el propio Zúñiga ya ha señalado lo que en realidad le falló para concretar las cosas dentro de este plan que tenía, y que daremos a conocer esas investigaciones, porque no puede haber impunidad en relación a lo que ha sucedido, y como le digo, incluso hay heridos, se ha puesto en riesgo sobre no eso solo la democracia, ministra, sino la vida. ¿Cuántos heridos y cuántos detenidos hubo luego del intento de golpe de Estado de este miércoles en Bolivia, ministra?
Por el momento, los heridos que se tienen registrados, y seguimos nosotros haciendo un relevamiento justamente respecto a esto, son 12 heridos con armas de fuego que están siendo atendidos, algunos entrando a operaciones quirúrgicas ayer también. Y se tenía ayer aprehendidos a 2 personas que presentó justamente el ministro de Gobierno en una conferencia de prensa, que es Juan José Zúñiga, que se desempeñaba como comandante general del Ejército, y que es Juan Arnés, que se desempeñaba como comandante general de la Armada Boliviana. Sí. El comandante general de la Fuerza Aérea, quien usted mostró en el video cuando nosotros, el presidente le instruye, al que yo le hablo también ahí, él finalmente no salió con Zúñiga, decidió quedarse dentro del Palacio de Gobierno, de la Casa Grande del Pueblo. Él ahí indicó que Zúñiga evidentemente había dado esta instrucción y que se había coordinado esta situación, pero que él ya no quería ser parte de esto, y al final él decide no seguir a Zúñiga. Esto ha sido también determinante, Néstor, en relación a otros acontecimientos, porque él comandaba la parte aérea, que es justamente una de las cosas que le falla a Zúñiga. Sobre eso quiero preguntarle, ministra. ¿El golpe de Estado contra el presidente Luis Arce finalmente falla porque la Fuerza Aérea no se suma al final al evento, al golpe de Estado? Falla por muchas razones. En realidad no es solamente la Fuerza Aérea la que no termina de concretar el plan que tenía Zúñiga, y que el comandante de las Fuerzas Aéreas se queda adentro, no sigue a Zúñiga, y que además luego en la posesión que hay de los cambios de comandantes, él participa en este acto de posesión dando una señal justamente de que no estaba de acuerdo con lo que acababa de suceder, que es algo después que él nos transmitió y nos comentó justamente cómo había planificado Zúñiga este golpe de Estado fallido. Pero además tampoco estuvieron de acuerdo otra parte de las fuerzas militares que no acataron las órdenes de Zúñiga. No llegaron todo el despliegue de armamento militar que él esperaba ya para esa hora. Tenía todo planificado para que a las 11 de la mañana, sea que se realice esta toma de la plaza, empieza a producirse con cierto retraso, aproximadamente a las 14:15, y también le fallan varias cosas en relación a su planificación. En realidad son varios militares los que no se unen, y en el momento en el que ellos estaban en Plaza Murillo, bien el comandante de la policía que se encontraba ahí con personal de policía resguardando el ingreso a Casa Grande del Pueblo, Zúñiga intenta convencer a la policía boliviana de que se una a lo que se estaba realizando por parte de las Fuerzas Armadas, y el comandante de la policía le indica que él había jurado hacer respetar la constitución política del Estado y que no podía prestarse a eso. Y eso también ha sido determinante, porque lo que esperaba Zúñiga es que además de los 3 comandantes que controlan la fuerza, el poder de fuego en nuestro país, se una la policía boliviana, y sin lugar a dudas, si eso sucedía, pues posiblemente el escenario en este momento hubiese sido otro. Ministra, ustedes en Colombia tal vez su cargo es ministra de la Presidencia. En Colombia sería el equivalente al ministro del Interior. Quisiera usted aclararme cuál es el ministro del Interior, que cumple una relación en realidad con la policía y lo que hace al resguardo de las fuerzas del orden interno, en Colombia, es el ministro de Gobierno, el ministro de Gobierno en Bolivia. De acuerdo, en Colombia sí tenemos una estructura institucional diferente, pero quisiera preguntarle, en esa condición, usted es la persona que maneja muchas cosas desde la Casa Presidencial. ¿Cómo es la relación del presidente Arce con el expresidente Evo Morales? Que tengo entendido, Arce nace políticamente en la sombra de Morales, pero después se distancian, como están hoy distanciados, tengo la impresión.
El presidente Luis Arce acompañó justamente al expresidente Evo Morales desde el primer día en que asumió la presidencia como ministro de Economía y Finanzas Públicas. Acompañó durante prácticamente toda la gestión por 1 año y medio, no por una enfermedad que tuvo el presidente Arce, que ha sido de conocimiento público, un cáncer que él logró posteriormente superar, y ahí el expresidente Evo Morales le pide que se reincorpore al gabinete ministerial y es así que vuelve a acompañar la gestión con un modelo económico, social, comunitario, productivo, que con los resultados que tuvo es de conocimiento no solo nacional sino internacional. Luego de recuperada nuestra democracia el año 2020, elecciones de octubre del año 2020, donde el presidente Arce gana las elecciones con más del 55% en nuestro país, iniciamos justamente un proceso de reconstrucción de nuestra patria, de nuestra economía, y sí, evidentemente se van presentando en ese proceso diferencias con el expresidente Evo Morales, que en primera instancia las abordábamos a nivel interno en reuniones convocadas por nuestro presidente, pero que luego lamentablemente se van haciendo pública estos ataques al presidente por parte del expresidente y bueno, todo lo que me imagino usted debe conocer y a lo que viene su pregunta y seguramente la población que nos está escuchando, ¿no? Ha sido un momento muy difícil porque nosotros luego de la ruptura del orden constitucional del año 2019, asumir una reconstrucción de nuestro país no ha sido nada sencillo junto al pueblo, junto a las organizaciones sociales, y tener que enfrentar no solamente a la oposición tradicional, sino también tener que salir en reiteradas ocasiones para aclarar determinadas cosas en razón de estas acusaciones que realiza el expresidente. Sin embargo, hemos estado saliendo, informando al pueblo y por supuesto confío mucho siempre, al igual que nuestro presidente, porque eso ha sido lo que nos devolvió la democracia, en la confianza, en la conciencia, en la sabiduría del pueblo, que es finalmente el que nos marca el camino en relación a la guía que deben seguir nuestros países. Sí. Ministra, tengo en la otra línea, a una persona que la quiere saludar. Se llama el canciller de Colombia, Luis Gilberto Murillo, que ha emitido además una declaración muy importante en el momento en que se pensó que efectivamente había golpe militar en Bolivia. Señor ministro de Exteriores de Colombia, está en el Palacio de San Carlos en Bogotá. Ministro Murillo, bienvenido, muy buenos días. Buenos días, Néstor, y solo una corrección, que estoy en Asunción, en la asamblea de la OEA, pero quiero saludar a la ministra de la Presidencia y reafirmarle el pronunciamiento del presidente Petro y de nuestra Cancillería, del gobierno colombiano, de rotundo rechazo al intento de golpe que se presentó en el día de ayer, y nos satisface que se pudo superar esa situación, pero demostró que América Latina estuvo y sigue unida para respaldar y proteger la democracia en Bolivia y en toda la región. Cuenta con nosotros, le manifestamos nuestro respaldo al pueblo boliviano y al gobierno del presidente Arce, a quien conozco y hemos dialogado en algunas oportunidades, y sabe que Colombia tiene un compromiso indeclinable con la democracia. Muchísimas gracias, hermano canciller Murillo. Desde aquí, desde nuestro Estado Plurinacional de Bolivia, le envío un gran abrazo a través suyo al presidente Petro, a la vicepresidenta Francia, a todo el pueblo colombiano, a todo el gobierno de Colombia, agradeciendo mucho por la inmediata reacción y pronunciamiento rechazando este golpe de Estado fallido y solidarizándose con el pueblo boliviano. Las expresiones de solidaridad y de rechazo por parte de la comunidad internacional han sido también determinantes
determinantes al momento de lo que ha significado el poder derrotar este intento de golpe. Creo que justamente aquí se demuestra lo que hace también la unidad del pueblo dentro de nuestros países, pero la unidad de los pueblos fuera, para cerrar filas en torno a lo que son atentados a nuestra democracia, a gobiernos democráticamente electos, que lamentablemente continuamos, como usted bien lo señala, enfrentando intentos de rupturas del orden constitucional, de rupturas democrática, y que en ese sentido lo que alguna vez pensábamos ya superado en el periodo de dictaduras militares, vemos que lamentablemente hoy no, que el pueblo, que los pueblos del mundo debemos estar alertas para seguir cuidando no solo la democracia, sino los derechos de los pueblos conquistados. Muchísimas gracias, hermano canciller Murillo. Sí. Ya, ministro, ya le hago una pregunta, si me permite, pero la despido, señora ministra. Prada está en La Paz. Yo creo que con la intentona de golpe están muy ocupados allí en este momento, así que le agradezco estos minutos para los oyentes de Colombia. Ministra, muy amable. Gracias a usted, Néstor. Volver a enviar un gran saludo, un abrazo a nuestro hermano pueblo colombiano a través de Blue Radio, y aquí estamos para cualquier otro contacto. Muchísimas gracias y buen día. Por supuesto que estaremos muy pendientes de la evolución. Señor canciller Murillo, quisiera hacerle una pregunta, porque usted en la declaración de solidaridad ante el golpe o la intentona de golpe, ministro, usted propone una especie de tribunal para los golpistas. ¿Es la idea de Colombia? ¿Que sería en qué circunstancias o cómo, ministro? Néstor, muchas gracias por la oportunidad. En primer lugar, nosotros rechazamos inmediatamente el intento de golpe del general Zúñiga, y además tuvimos una actividad diplomática bastante intensa para poder lograr los pronunciamientos de la CELAC, de la Comunidad Andina, pronunciamientos de la Asociación de Estados del Caribe y otros escenarios de integración regional. Fue un ejemplo muy importante de la unidad latinoamericana en torno a la defensa de la democracia, y lo que planteamos precisamente es que estos hechos de golpes a militares y de golpes contra la democracia tienen que ser ya hechos del pasado, y en el pasado tiene que quedarse, que han sido sucesos muy dolorosos para la región. Y el presidente Petro ha hecho una propuesta de que se debe al menos contar en el sistema interamericano con un escenario que pueda juzgar estas conductas. Allí hay un vacío jurídico porque estas conductas se juzgan solamente en el contexto nacional, no se consideran crímenes de lesa humanidad, luego entonces no entra en la órbita de la Corte Penal Internacional, y estamos trabajando con el equipo técnico de Cancillería y de Gobierno para poder hacer unas propuestas en el escenario de la OEA, estudiar el tema en primer lugar y poder lograr que exista un escenario que realmente pueda juzgar estas conductas. Eso implica una ruta que es un tanto larga, pero que hay que iniciar. El primer escenario es que estamos presentando hoy en la Asamblea General de la OEA aquí en Asunción una resolución conjuntamente con países afines para rechazar este intento de golpe que se dio en Bolivia y apoyar obviamente a la democracia boliviana y al presidente Arce. En segundo lugar, queremos hacer una propuesta para que haya una observación o acompañamiento de la OEA a este proceso que se va a seguir en contra del general Zúñiga, porque estos hechos, como lo ha manifestado el presidente Petro, no pueden quedar impunes. Y en tercer lugar, definir una hoja de ruta que lleve a que haya un escenario donde se presente juzgamiento de estas conductas, porque como usted sabe, la Corte Interamericana no tiene, juzga estados, pero no tiene una sala de juzgamiento, no cobija eso. Eso implicaría casi que discutir un nuevo tratado o adición a la Carta Democrática Interamericana. Entonces Colombia va a proponer eso en estas sesiones, y allí vamos a iniciar la ruta
para que podamos tener un escenario donde se puedan revisar estas conductas. Eso tiene que ser esos hechos tienen que ser del pasado. Eso que usted llama un escenario sería una especie de tribunal supranacional para juzgar a los golpistas. Ese es uno de los escenarios que se revisarían, el que ha planteado el presidente Petro de una sala adicional, pero eso requiere obviamente de avanzar en la discusión de la propuesta y cómo tendría que llevarse a la discusión, negociación con los países. Esa es una, pero obviamente consideramos que algunos países pueden plantear alternativas. Sí. Ministro, le hago una pregunta que nos está enviando por las redes sociales un oyente de Mañanas Blue. ¿Cuál va a ser la posición, si va a ser igual de enfática, del gobierno colombiano en el evento de que Nicolás Maduro no respete el resultado de las elecciones, si gana el candidato de la oposición? Bueno, es una pregunta hipotética. Vamos a esperar. Sí, claro, Colombia ha estado muy atento a los asuntos de Venezuela y obviamente que nosotros, cuando llegue ese momento, nos pronunciaremos, pero esos escenarios hipotéticos, pues la verdad no creo que deban responderse en este momento. Nosotros hemos jugado en eso un papel constructivo, estamos en diálogo permanente con la Cancillería en Venezuela y con el gobierno de Venezuela. Hemos dicho, nosotros estamos dispuestos a seguir jugando ese papel constructivo, respetando la soberanía de Venezuela y los escenarios que se nos invite cuando podamos. Usted se dio cuenta que nos invitaron a estructurar una observación electoral, pero los tiempos no nos lo permitieron. Queríamos hacerlo a través de la MOA en Colombia. Y así hay aspectos que estamos trabajando nosotros en un proceso. Estos procesos electorales siempre tienen sus desafíos, pero nosotros esperamos que salga lo mejor posible. Hemos visto que se están adelantando una campaña con todas los distintos ires y venires que tienen las campañas políticas y los escenarios, y nosotros deseamos realmente que ese proceso salga bien y haremos todo lo que esté a nuestro alcance para que salga bien. Canciller, a propósito, aprovecho la pregunta de Felipe intentando relacionar lo de Bolivia de ayer con las elecciones de Venezuela para preguntarle por qué Colombia decidió no participar como veedor, como observador en las elecciones de Venezuela. Bueno, eso fue una propuesta que nos hizo el gobierno de Venezuela a través del canciller Iván Gil, que nosotros estudiamos con mucho detalle. Y obviamente estos procesos tienen, estas observaciones técnicas, tienen unos requerimientos, unos tiempos. Yo invité a